Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. En esta oportunidad hablaremos de las presiones parciales, conocida también como la ley de Dalton. Hasta ahora nos hemos centrado en el comportamiento de sustancias gaseosas puras, pero en algunos experimentos a menudo se utilizan mezclas de gases. Es por eso que Dalton formuló una ley que actualmente se conoce como la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales, la cual establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo. Ustedes pueden observar en la imagen dos fórmulas que nos permiten calcular este tipo de problemas. En el primer caso, tenemos una fórmula que nos permite calcular la presión total de un gas, donde se suma la presión 1, presión 2, presión 3, etcétera, dependiendo cuántos gases se encuentren en un recipiente. Tengan en cuenta que las unidades deben ser las mismas para poder sumar y obtener el valor de la presión total. En la segunda fórmula podemos calcular la presión parcial que ejerce cada gas si conocemos el porcentaje en que se encuentra dentro del recipiente. Veamos dos ejemplos. En el primer caso, las presiones parciales de un gas se calculan, les decía, por la suma total de las presiones. En este recipiente, en la mezcla total de los gases, tenemos 13 atmósferas de presión. Estas 13 atmósferas resultan de la suma de este gas X, que ejerce una presión de 7 atmósferas, este gas Y, que ejerce una presión de 4 atmósferas, y el tercer gas, que ejerce una presión de 3 atmósferas, haciendo un total de 13 atmósferas de presión. Como pueden ver, solamente es la suma de las presiones parciales. Este total de presiones que tenemos puede también ser calculado en porcentaje, haciendo un total del 100% de la presión del gas que se ejerce dentro de un recipiente. En este caso, la temperatura y el volumen son constantes. En el primer ejercicio nos dice que en un recipiente se hallan contenidos oxígeno a 6,3 atmósferas, hidrógeno a 834 milímetros de mercurio y argón a 945,7 torricelis. Calcular la presión total de la mezcla. Nos pide calcular la presión total. Recuerden que la presión total se calcula sumando todas las presiones. En este caso, los datos que tenemos son presión 1 en atmósferas, la segunda en milímetros de mercurio y la tercera en torricelis. Recuerden que estas unidades deben ser las mismas. Vamos a igualar a atmósferas, realizando conversiones, tomando en cuenta que en una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, los datos finales serían presión 1, 6,3 atmósferas, presión 2, 1,097 atmósferas, presión 3, 1,244 atmósferas. Reemplazando en la fórmula, tenemos un total de 8,641 atmósferas de presión que se ejercen dentro del recipiente, ¿no? En este caso, solamente sumamos las presiones teniendo en cuenta que están en la misma unidad. En el siguiente ejemplo, nos dice que en un tanque de gas con una presión de 532 milímetros de mercurio se hallan contenidos 58,2% de helio, 13,4% de criptón, 28,4% de hidrógeno. Estos son los datos que nos da el ejercicio. Pero aquí hay un valor. Este valor es la presión total que se halla contenida en el tanque de gas. Es otro dato que tenemos, la presión total. Nos dice calcular la presión parcial de la mezcla. Quiere decir que debemos calcular la presión que ejerce cada gas. Para eso se utiliza esta fórmula que dice presión parcial es igual a la presión total por el porcentaje dividido entre 100.
La presión total para todos los gases es 532 milímetros de mercurio. El porcentaje, pueden ver aquí, si es helio 58,2, kriptón 13,4, hidrógeno 28,4. Realizando operaciones aritméticas con ayuda de la calculadora, obtenemos estos resultados. 309,6 milímetros de mercurio es la presión de helio, 71,3 milímetros de mercurio la presión de kriptón y 151,1 milímetros de mercurio la presión de hidrógeno. Podemos comprobar que estos resultados son reales porque la suma nos da igual a 532 milímetros de mercurio. Estos ejercicios son sencillos, solamente debemos considerar que las unidades deben ser las mismas. Espero que hayan entendido. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.